Saludos amigas y amigos de este su espacio. ¿Y tú qué dices? Del compañero Fausto Rosario, yo le estoy sustituyendo por unos días. Continuando con la serie sobre el mundo editorial, los escritores y escritoras, la lectura, la educación. Hoy nos toca conversar con el profesor Gerardo Roa Ogando, uno de los colaboradores de lujo que tenemos en Acento de la sección cultural. A veces se me desaparece unos días, pero siempre colabora. Escritor, lingüista, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, director en estos momentos del Departamento de Letras. ¿Cierto, profesor? Así es. Bien, bueno, aquí han estado compañeros suyos de la UAS y también colegas de otras universidades sobre este tema. ¿Realmente usted piensa que hay una crisis? Y si existe esa crisis, si es tan grave, sobre el nivel de lectura de profesores, estudiantes, a todos los niveles. Y en el caso suyo, como usted es un profesor universitario, en nuestras universidades, ¿hay una crisis? ¿No leen los estudiantes? ¿No leen los profesores? Bueno, primero agradecer la invitación a este importantísimo programa. Para mí es un privilegio y un placer. Respecto a esta pregunta, debo referirme a investigaciones que se hayan realizado. Recuerdo una que se hizo a principios del siglo, más o menos en el año 2003. Funglode publicó una encuesta que evidenciaba que el 70% de los dominicanos no leía. Aunque hace casi 20 años de eso, ¿usted piensa que están vigentes esas estadísticas? Bueno, eso lo menciono como un punto de partida, porque posteriormente, sí, en el 2010, el Instituto de Investigación Lingüística y Literaria de la UAS realizó una investigación más específica con estudiantes universitarios y reveló que el 75% de los estudiantes leen un libro porque su profesor se lo asigna, pero no de manera espontánea. O sea, por obligación. Exactamente. Entonces, en los últimos, las pasadas semanas, hemos estado viendo en la prensa, por diferentes medios, cómo se publicó los resultados de una investigación que se hizo hasta el año 2019 y que evidencia que el 62% de los niños de 10 años leen pero no comprenden, no tienen condiciones o competencias para comprender un texto. Entonces, eso sin lugar a dudas refleja una realidad que es propia del sistema y que evidencia, ¿verdad?, que ha habido una crisis que es histórica, porque si lo comparamos con los informes que rendía, por ejemplo, Max Enrique Ureña al déspota cuando era superintendente de educación en ese periodo. En la dictadura de Trujillo. Exacto, vemos que es una realidad que también era evidente, por supuesto, allá guardando la distancia y las condiciones, pero parece que, o evidentemente ha habido una tendencia, y hay que decir que esa tendencia no es solo en República Dominicana. A nivel de los países de habla hispana, también hay una baja muy grande en cuanto a los índices de personas que leen libros. Yo estuve viendo informes, por ejemplo, de Argentina, que es el país más leído de lo de aquí de Hispanoamérica. Y dice ese informe del año 2019 que consulté, que se leen 4.7 libros por persona, según el índice de habitantes. ¿Al año? Al año, sí. Pero para como están las cosas, no está tan mal. No está tan mal. Y le sigue Chile, que según ese estudio lee 3.5. Luego está México con 2.5. Pensé que el Perú leía más que esos países, sin embargo me sorprendió ver que el índice es de 0.86. Y en República Dominicana no encontramos ese tipo de estudios. ¿Y en Cuba y Puerto Rico? ¿No se mencionaron ahí? No consulté, pero seguro pensé revisar Cuba, especialmente Cuba, porque nosotros conocemos allá que nosotros tenemos ciertos convenios y actividades y sabemos que hay espacios para la lectura. El bibliotecólogo tiene un papel importante y de hecho hay lectores públicos, figuras que no existen. No, y hay un sistema de bibliotecas públicas, pequeñas y grandes, y eso ya... Y en Puerto Rico hay un gran auge de jóvenes escritores y escritoras también.
Así es, así es. Y sí. si publican es porque alguien los lee. Exacto, sí, no, y porque leen, porque para poder publicar... Entonces, hay para usted es cierto que tenemos una crisis que viene de muchos años. Sí, así es. Ahora bien, hay una inquietud, porque algunos dicen, aquí estuvo el gran intelectual e historiador Famuyiwa Ponce y decía, bueno, ahora se lee más. Ahora, él no puso en discusión la calidad de lo que se lee o no se lee, pero decía, se lee más porque con todas las tecnologías modernas, los dispositivos, cualquiera lee cualquier cosa. Igual hablábamos con el profesor, el maestro Cuevas, de que cualquiera ahora se constituye en un emisor. Usted tiene muchísimos años estudiando, se especializó, pero cualquiera en una cuenta de Facebook, de Twitter, en un canal de YouTube, plantea cualquier cosa y seguro que tendrá mucho más repercusión que la que usted, un académico, o yo que soy profesional del periodismo, podemos publicar por esa misma vía. Porque quienes influyen ahora en la gente, esto es muy variopinto, cualquiera se constituye en lo que llaman ahora un llamado influencer o un influenciador, y tiene muchísimo público y escribe cosas y coloca contenidos. Entonces el problema quizá ahora es la calidad de lo que la gente lee. Pudiera ser, yo creo que sí, que ahora hay más facilidad, mayor acceso a las informaciones y a los textos. De hecho, hoy, como usted ha dicho, se publica más, pero no solo en redes sociales, en los entornos virtuales de aprendizaje, sino además que se publican más obras. O sea, en papel, en la edición tradicional también. De lo que yo no estoy seguro es que haya más lectores, porque también hay muchos dispositivos que no requieren lectura verbal, que el tipo de lectura que hacen es audiovisual, a través de los TikTok. Pero por lo menos, ¿verdad? Sí. El audiolibro está ganando espacio, sí. El audiolibro, sí, así es, pero también hay muchos textos en PDF. Hay que ver el índice de lectores, de personas que tienen acceso a la tecnología del aprendizaje y del conocimiento. Es decir, que tienen capacidad de poder conectarse para descargar un PDF y poder leer un libro. Y así por el estilo, ver una conferencia o un audiolibro, un video un paquete de internet que le permita mover un video para poder nutrirse de conocimientos culturales. Vamos a una primera pausa, consonancia, profesor Roa Ogando, y volvemos con otro aspecto de este tema. ¿Cómo no? El profesor Gerardo Roa Ogando, lingüista y escritor, director del Departamento de Letras de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es nuestro invitado este día en ¿Y tú qué dices? Profesor, el papel que deben desempeñar las academias, no solo la UAS, que es la estatal aquí, sino las demás academias, las universidades, digamos, alentando la industria de la edición, podemos decir, o los esfuerzos de la edición, si sus profesores y sus alumnos escriben textos, ya sea de áreas científicas, ya sea de asuntos del humanismo y el pensamiento, o de literatura, si tienen calidad, ¿qué tanto las academias deben apoyar a esos creadores y publicarles, editarles sus textos? Sí, las academias, el ideal es que deben tener un compromiso con la formación de un ciudadano, más allá que de un buen empleado, comprometido con su Estado, con su nación, y en ese sentido deberían, ¿verdad?, primero fomentar la investigación, las publicaciones, y establecer políticas de publicación y de difusión de las obras de sus escritores. Eso es parte de su función. Deberían hacerla. Pero Sin embargo, la realidad es otra. Aquí en este país no hay editoras, así que puedan, yo creo que más bien se pudiera hablar de impresora. Sí.
porque el trabajo editorial implica la difusión, un trabajo de colocar los libros. Es decir, no solo hacer materialmente el libro, Exacto. sino un trabajo de colocación, de venta, de promoción. Sí, y aquí lo que hemos publicado algunos libros ha sido por esfuerzo propio. Y entonces ya el tema de la difusión. Bueno, a propósito, escuché que el ministro de Educación, el MINER, lanzó ayer un plan, Dominicana Lee, que saludamos, porque yo creo que siempre y cuando se incluya a los investigadores para que ahí puedan determinar cuáles son las obras que van a leer los estudiantes y que deben leer los profesores y en qué espacio y tiempo lo van a realizar. Bueno, o sea que no hay tanto empeño o recurso, diría yo también, en las propias academias para la parte editorial. Así es. Digamos que en una academia por lo general, el dinero se invierte en la reparación tal vez de una planta física y así en un laboratorio. En un laboratorio. Usted ha escrito, y me ha interesado porque estoy de acuerdo en ese aspecto, porque en los últimos años, no es de aquí en el mundo, se privilegia. Incluso usted va a buscar un crédito educativo y si usted estudia del área humanística, regularmente no hay aliento para eso. Porque se entiende que no se necesita gente que sean filósofos, lingüistas, literatos, que es gente que vaya a reproducir la economía. Ese es un grave error. Ese es un grave error y yo creo que es un error en el que se ha incurrido aquí en nuestro país. No solo aquí. Y sí, exacto, pero que aquí se puede aprovechar, se pueden aprovechar aún más las humanidades. Por ejemplo, quienes más competencia tienen para enseñar y para propiciar condiciones favorables para el desarrollo de competencias en historia, que es la memoria histórica del pueblo, son los egresados de la Facultad de Humanidades en la Escuela de Historia y Antropología, ética en las escuelas, la Escuela de Filosofía. Entonces se hace a la inversa, o se ha pretendido hacer a la inversa. ¿Cómo así? A veces a los profesionales se les enseña mucha teoría de la pedagogía y debería ser lo contrario, debería ser primero alguien que esté formado en la disciplina. Formado en humanísticas. Exactamente, que el que va a enseñar literatura, bueno, que sea un profesional que haya leído las principales obras del país y las principales obras hispanoamericanas y universales y por supuesto que pueda recibir la especialización en metodología. Que después se le dote como pedagogo. Pero primero, si va a enseñar literatura, debe estudiar literatura, ¿verdad? Correcto, debe dominar el contenido. Si no tiene fondo, entonces ¿cómo va a...? Sí, porque yo siempre he dicho que entonces, si se sigue por esa senda, tendremos quizás una sociedad próspera, pero de brutos funcionales, que llevan un lugar para reproducir ganancia de otro, pero no van a pensar mucho. Y como dice... Parece que hay gente que le conviene que no se piense mucho. Siempre se ha dicho así, ¿no? ¿Verdad? Desde la fundación de la escuela de Frankfurt, en Alemania, es una de las razones de la existencia de ese instituto social de investigación era precisamente analizar las obras como productos culturales y entonces identificar las dosis de enajenación que se le inyecta al pueblo para que no piense mucho. El hombre unidimensional, por ejemplo, de Herbert Marcuse. Sí, un clásico. Entre otros textos, exacto, sí, son muy conocidos. Pero hay que reconocer, ¿verdad? La pedagogía tiene un papel importantísimo y nosotros no nos oponemos a ella. Pero no debe estar aislada. Exactamente, debe haber una implicación, una integración con las humanidades, porque la idea es que nosotros podamos preservar un Estado democrático y de derecho en la que nosotros nos sintamos cada vez más seguros y en el que nosotros podamos tener la libertad de reclamar nuestros derechos, primero de cumplir con nuestros deberes, reclamar con nuestros derechos, sabiendo que vamos a poder seguir las vías procesales correctas y que se nos va a escuchar. O sea, eso es formar más que profesionales ciudadanos y ciudadanas. De eso es que se trata, no es de enseñar contenidos técnicos meramente, ¿verdad? Como reglas, en el caso nuestro, reglas ortográficas. Eso es fundamental, por supuesto, para un profesional, es el significante
que dice que ese estudioso pasó por una universidad y conoce normas, pero no basta, eso es un aspecto técnico, hay que ir a los ciudadanos, al conjunto, a la colectividad. Profesor, pero usted me dijo algo que me alienta y me genera una interrogante. Usted dice que incluso ahora se está publicando más. Sí. Pese a todos los obstáculos y con esfuerzo propio, sí, los autores jóvenes y otros no tan jóvenes están publicando más. Usted escribió una novela, la publicó recientemente. ¿Cómo que se llama la novela? El regreso de Justin. Y se vendió toda. Toda, sí. ¿De cuánto fue la edición? Nosotros tiramos 1000 ejemplares. Pero eso es un éxito hace 3 meses. Eso es un éxito aquí de venta, porque aquí regularmente 500 ejemplares y 300 que se editan. Así es, y en Amazon tiene 5 estrellas. O sea que ha gustado. ¿Usted prepara una segunda edición? Bueno, nunca he de los 7 libros que he publicado, nunca he hecho segunda edición. ¿Solo una? Ajá, pero 7 usted tiene estoy ya. Estoy trabajando en una segunda novela sobre la inmigración venezolana. Un personaje dentro Mira, de un tema ahora candente, ¿verdad? Con todo lo que... Pero eso es un éxito, pero ¿cómo se hizo usted para esa venta? ¿Lo hizo personal? ¿Lo tuvo que entregarlos a una librería de esas que pagan después tarde al autor? Editorial Santuario, Sael se encargó de... Sael Pérez. Ya, o sea que esa editorial se encargó de eso. Exacto, yo mismo no, por la función que desempeño en la universidad, no dispongo de tiempo para hacer... No, y imagínese, tú, el autor que tiene que pensar, tiene que enseñar, no va a estar pensando ni que llevando un libro para que... Así es, no es tan cómodo cuando uno tiene un libro de que ponerse uno mismo a venderlo, como que no, no sé, hay algo que no... Bueno, quizás personas amigas, usted personalmente le entrega uno autografiado. Uno lo regala, Bien. Pero entonces eso es auspicioso lo que usted me dice, si hay más personas escribiendo. Por ejemplo, de los estudiantes que usted tiene, yo no sé si fue usted o fue el profesor Cueva que me recomendó un joven una vez y de publicar un texto muy bien hecho. Yo le recomendé, sí. Que él ganó, después ganó en el concurso de cuento juvenil, creo que ganó. Sí, Ronnie Ramírez ganó 3 renglones. Es egresado de nuestra escuela. Este joven escribe muy bien. Así es, pero no solo eso, nosotros lo recomendamos también para ser corrector de estilo de una institución pública importante que licitó y hizo concurso. Ganó. Y él ganó. Pero qué bueno que se haya premiado la calidad. Ese joven yo creo que tiene un futuro brillante. Ojalá que encuentre el aliento necesario. Escribe muy bien. Así es. Yo me encuentro así, muchos muchachos y muchachas del área de humanística, a veces no de esa área, pero que se han empeñado, a veces de manera autodidacta, en leer mucho, aprender, ser de algún círculo literario, y gente que los alienta, los ayuda, y van aprendiendo muchísimo. En la Escuela de Letras, en la Facultad de Humanidades en sentido general, ayudan mucho los talleres literarios, los clubes de lectura y los maratones que nosotros realizamos. De hecho, tenemos un proyecto que nosotros iniciamos a principio de la gestión que se llama Leyendo a nuestros autores. El primero fue dedicado al doctor Manuel Matos Moquete. Sí, un maestro. Sí, en ocasión de haber ganado el Premio Nacional de Literatura en el año 2019. El segundo lo dedicamos a don Andrés L. Mateo. El tercero a Nanche Valier. El cuarto lo teníamos pensado para don Marcio Veloz Magiolo, una gloria de nuestras letras. Lamentablemente falleció en ese interín. Pero se puede hacer con sus homenaje post-mortem. Correcto, sí. Lo que pasa es que invitábamos al autor, la costumbre es invitar al autor y hacer un diálogo, y propiciar un diálogo con ellos. Y bueno, usted como que me ha dejado un sabor de optimismo, más que otros invitados. Sí, hay muchos talleres interesantes. Vamos a una pausa y retornamos. Continuamos con el profesor Gerardo Roa Ogando. Bueno, pero usted me ha pintado un panorama muy optimista. Yo coincido con usted en que hay muchos movimientos, círculos que se reúnen, trabajan la literatura, comparten. Por ejemplo, está el taller que tiene el amigo Valentín Amaro. Así es. Y su esposa Karina Castillo, que ella nos colabora aquí haciendo crítica y reseña de libros de literatura infantil. Está el maestro, escritor excelente, José Enrique García, que él no tiene un grupo como tal ahora, pero José Enrique
Además de buen escritor y poeta, él, que tiene un doctorado en literatura, que lo hizo en España, es excelente, es muy didáctico enseñando. Yo me he nutrido de su conocimiento y como yo, muchísimas otras personas. Y él es una persona dispuesta a sentarse y ayudar y a enseñar. Que eso es grandioso. Ojalá que una persona así, por ejemplo, hubiese un programa o algo que recorriera el país visitando círculos literarios y enseñando, sería una maravilla. Nosotros tenemos una ventaja y es que como Escuela de Letras estamos diseminados en toda la geografía nacional. Porque la UAS es de presencia nacional. Tiene es la 18 única. centros, exacto, Sí. y sigue ampliándose ahora con uno nuevo en Dajabón, que se está abriendo, y habrá otro en Asua. Entonces eso nos permite, como son nuestros propios profesores, establecer puentes para los maratones de lectura. Por ejemplo, en San Juan de la Maguana tenemos al profesor Alberto Suero, que realiza junto a un conjunto de profesores, bienvenido Romero, entre otros, de la Escuela de Letras, que realizan un maratón de lectura en el que con los libros que tiene la biblioteca se pasan un día leyendo por secciones de 40 minutos, 1 hora, socializan, ahí se dan paneles, pero el asunto es que es una jornada completa de lectura y eso se replica en casi todos los centros. En todos los lugares donde está la UAS. Sí, yo sé, Santiago, San Francisco. Sí. Profesor, otro planteamiento que yo le he hecho a los invitados acá es como hay una realidad, un asunto de mercado, que eso no le corresponde al escritor quizás, sino al editor, a quien promueve sus obras. Es que ya los jóvenes leen más con los dispositivos electrónicos o el audiolibro, como usted decía. Entonces, aquí no es que tenemos una plataforma, que digamos una cosa como Amazon. Si nuestros editores están más o menos al día en esas cosas, si pudiera, usted piensa aquí desde las academias que no tienen una finalidad pecuniaria de buscar dinero ni nada, sino de tratar de promover la lectura, quizá la propia Universidad Estatal, generar una especie de plataforma en que todos sus escritos y publicaciones estén ahí de manera digital y que los jóvenes tengan acceso de manera digital. ¿Es posible eso? Sí, no, de hecho, no solo posible, sino real. Nosotros tenemos en la UAS un repositorio de recursos bibliográficos. Eso está al día. Eso está al día. Precisamente ayer nosotros recibimos el número 35 de la revista Cuadernos de Pedagogía, de Cuadernos de Poética, que edita el doctor Diógenes Céspedes, profesor meritísimo de nuestra universidad. Sí, amigo nuestro, sí, aquí Así también es. Siempre escribe. Sí. Y enviamos una circular informando que ya estaba disponible para descarga. Ahí están también las revistas de nuestra escuela, como la revista de investigación lingüística y literaria, Enfoques, que pertenece al Instituto ¿Se mantienen de las revistas que tenía la Facultad de Humanidades? Esa surgió en nuestra gestión. Y cuando yo estudiaba ya estaba Nuevo Humanismo, que tenía contenidos interesantísimos, habían muchas. Esa creo que no se hace mucho que no se publica. Bueno, pero se editan otras. Sí, nosotros creamos en Letras la revista Enfoques, Investigación Lingüística y Literaria, y ya existía la revista Escritura desde los 80, que la editaba el doctor Julio Cuevas, cuando era un jovencito para esos tiempos, y nosotros Julio está jovencito todavía. Sí, claro que sí. Nosotros la retomamos, la publicamos y vamos a hacer otra edición de ella, de manera que... O sea que usted ve las cosas como usted mismo se está avanzando, o sea, un estudiante, un profesor o hasta un visitante que vaya a la UAS encuentra todos esos contenidos digitales. Sí, nosotros los invitamos a a escribir en Google UAS y luego que esté dentro de la plataforma, entonces puede dirigirse a la barra lateral izquierda y buscar biblioteca. Después de biblioteca busca recursos bibliográficos en línea y luego puede elegir si quieres libros en PDF, si quieres revista y así por el estilo. ¿Y en los libros qué hay? Ahí hay libros de profesores que ya han fallecido y lo han puesto a disposición de la universidad, pero también están las actas de los diferentes congresos que se han realizado en la universidad. Digamos que obras, por ejemplo, del profesor que fue hasta rector de la UAS y un hombre muy respetado, don Hugo Tolentino Díaz. Don Hugo ¿Están Tolentino ahí disponibles ya eso? No tendría que revisar. Todavía no. Sí, puede ser que estén, no tengo la certeza.
habría que revisar, pero sí hay varios libros ahí. Bueno, ¿y usted qué recomendaría para, usted que ha sido el más optimista de los invitados, para mantener ese auge y ampliar la afición de los estudiantes y de los profesores mismos por la lectura? Y me voy más a la parte humanística y literaria, porque la gente, si estudia medicina, lee libros de anatomía, de biología, pero los que están en ciencia leen cálculo, lo de economía, pero me interesa ese acento humanístico que yo creo que es indispensable para el profesional de cualquier área. ¿Cómo hacer para incentivar más la lectura? Yo quiero recomendarle a los profesores que lean obras literarias con sus estudiantes en las aulas. Hay obras, como usted bien mencionaba, que aparecen en PDF. Tal vez los estudiantes de escasos recursos no pueden siempre o semanal comprar un libro. Sin embargo, Rayuela, por ejemplo, de Cortázar, 100 años de soledad, las obras clásicas están todas, bueno, yo no sé si todas, pero hay un alto porcentaje de esas obras libre en PDF, y tal vez esa puede ser una buena opción. Y asimismo asignarle obras de autores dominicanos, de los colegas que escriben. Es bueno empezar a leer y leer en las aulas, porque sucede que nosotros tenemos una tradición de hablar de los libros y de hablar de la lectura, pero no de leer con los estudiantes. Si yo como profesor no amo la lectura y mis estudiantes no ven que yo leo con ellos y que tengo siempre un libro conmigo, entonces por más que yo les diga que tienen que leer, eso no va a surtir es bueno enseñar el efecto. Con el ejemplo. Correcto. Sí, tuvimos profesores en el pasado, sí, que hacían ese ejercicio y uno eso le marca para bien. Así es. Profesor Gerardo Roa Ogando, ha sido un gran honor tenerlo aquí. Le deseamos suerte. Usted está ahora aspirando a decano. Al decanato de la Facultad de Humanidades. Con Dios y con la fuerza de todos los compañeros y estudiantes. Suerte, suerte, y me encanta esa visión optimista suya. Y sigue escribiendo, que eso es muy importante. Muchas gracias. A usted y a ustedes también, amigas y amigos. No se vayan, que ¿Y tú qué dices? Si en Acento TV siempre hay mucho más.